Hola, sean muy bienvenidos a Con los Ojos del Alma. Es un placer y un gusto estar otra semana más con ustedes. Igualmente recuerden que nos pueden encontrar directamente en Spotify y en YouTube. Y no olviden que ya nos pueden encontrar directamente igual en nuestras redes sociales activas que tenemos Facebook y también Instagram. Los invitamos a estar interactuando por ese medio. Igualmente no se olviden comentar, reaccionar y compartir este contenido con alguna persona que crean que pueda resultarles de utilidad. Mi nombre es Fernanda. Mi nombre es Lupita y espero que este contenido y este episodio sea totalmente de su agrado. Recuerden que pueden compartir este contenido en sus redes sociales para poder atraer más audiencia y sigamos creciendo en esta familia que estamos construyendo con mucho cariño para todos ustedes. También recuerden que nos pueden dejar sus comentarios a través de las redes sociales, en la cajita de comentarios de YouTube. Y bueno, comencemos con el tema del día de hoy. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que de antemano agradecemos bastante que nos haya brindado esta oportunidad de otorgarnos esta entrevista. Es para mí un gusto y un placer tener el día de hoy aquí en el podcast a nuestra invitada Clau. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Clau, y por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos ustedes, a los que nos escuchan. El agradecimiento es para mí, la verdad es un placer poder aportar un poquito de lo que he vivido, de lo que sé, de mi experiencia para esta comunidad que están formando tan bonita. Muchas gracias, Clau. Sin más por mencionar, ¿te parece bien si ya nos adentramos como tal a la entrevista? Claro que sí, cuando gusten. Primero que nada, me gustaría que nos contaras un poquito más cómo fue para ti. Cabe mencionar que Clau tiene 2 hijos con discapacidad visual. ¿Cómo fue para ti el enterarte que tus hijos tenían una discapacidad? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo te preparaste para afrontar toda esta situación? Creo que no te preparas para situaciones como estas porque finalmente son fuertes, pero por supuesto que aprendes a vivir de ellas y aprendes a lo que la misma discapacidad te enseña. Te comento un poquito. Haz de cuenta que en mi familia, por parte de mi mamá, tenía unos hermanos ciegos. Digo tenía porque ya fallecieron y eran ciegos. Pero te estoy hablando de que mi mamá ya es una persona de 80 años, todavía está aquí con nosotros. Entonces, el hablar de esa discapacidad de sus hermanos era como un tabú, era como no me preguntes porque yo no sé nada, porque mi mamá a mí no me dijo nada, pero era como un tabú, ¿no? Entonces así fuimos creciendo. Cabe señalar que mi mamá tuvo 6 hijas y un varón. Yo soy la última de las mujeres. Lo que sí teníamos claro era que esta discapacidad solo se daba en varones, no en mujeres. Entonces, todas mis hermanas ya habían tenido hijos varones y en ninguna se había presentado esta discapacidad. Cuando me embarazo de mi segundo hijo, que es Gabriel, el primero es Juan, no pasa nada, no tiene la discapacidad de mis hijos. Después de 4 meses, máximo 7 meses, se les desprende la retina. Si pasan esos determinados meses y no se les desprendió la retina, no tienen modificación en la pupila, ya no pasó nada y bueno, va a ser una persona convencional y normovisual, ¿no? Pero Sí, cuando claro. nace Gabriel, sí presenta a los 4 meses, presenta una dilatación de pupila bastante considerable y algo a mí me decía que estaba raro, obviamente, ¿no? Porque aparte, bueno, pues tienes esa información o media información de que pues había que tener cuidado con tus hijos varones de la vista, ¿no? Y resulta que mi hijo tiene esa dilatación de pupila y bueno, pues desde ahí empezó pues recorrer muchísimos médicos, desde pediatras hasta oftalmólogos especialistas en córnea, en cristalino, en retina, etcétera, y al final pues sí fue desprendimiento de retina. Se desprende la retina y pues me dicen que por el momento no puede hacer nada porque hay muchísimos avances tecnológicos, pero de retina, pues desafortunadamente no hay nada, sobre todo para un bebé, ¿no? Para un adulto hay como más opciones y posibilidades de poder diagnosticar a tiempo el desprendimiento de retina. Entonces con Gabriel ya no hubo situación, bueno, efectivamente de la retina, pero había una duda de que hubiera un retinoblastoma, que es un tumor en el área del cerebro, pero
localizado cerca del nervio óptico, entonces que estuviera absorbiendo la retina y a su vez obviamente creciendo el tumor. Entonces, como era un riesgo de cáncer, lo metieron a quirófano para descartar ese retinoblastoma. Afortunadamente no fue un tumor como tal, pero pues la finalidad pues fue la misma, ¿no? No se pudo recuperar la vista, fue bilateral porque de ambos ojitos fue el desprendimiento. Sales de esa burbuja, ¿no? De que tus hermanas todas tienen varones y algunas dos varones, y bueno, pues eres la primera que presenta en su hijo el desprendimiento de retina, el viacrucis de estar buscando, ¿no? La solución o la cura. Pero Sí, claro. cuando yo vi que no había como una cura milagrosa, pues que dije, como dice el refrán, si Dios te da limones es por algo y aprende a hacer limonada. Entonces, a los 3 meses me fui al Instituto de Niños Ciegos, que está en Coyoacán, y Gabriel empezó a ir a la escuela a los 3 meses, a estimulación. Ahí en esa escuela pues aceptan desde recién nacidos, obviamente diagnosticados, porque ahorita ya cambió un poco la situación, pero antes era diagnosticado de la vista, cualquier discapacidad, y bueno, pues ya podías ingresar. Entonces, desde los 3 meses, trabajando con Gabriel hasta sexto año de primaria, después se integra a una escuela, a una secundaria regular, y después se prepara para el trabajo laboral. Con Francisco, a Francisco es cuate con Elena, son mis cuates que tuve hace 17 años, ahorita Francisco está en el 3er grado de preparatoria. Él fue exactamente lo mismo 10 años después. Lo mismo, me dijeron que podía ser un retinoblastoma, etcétera. Pero ahí a Paco se le desprende a los 3 meses. Entonces me dijeron lo mismo y dije no lo voy a meter a quirófano para que los cuiden. Ajá, porque fue exactamente lo mismo, o sea, se me volvió a regresar el cassette y volví a lo mismo. Yo dije, bueno, pues entonces sí es algo genético mío. Hicimos estudios de genética, eso no se los había comentado, estudios de genética el papá de Gabriel y yo, obviamente, y no resultó nada en el estudio de genética. Entonces realmente sí es algo, porque pues se volvió a repetir la historia, y sí es algo genético, pero no te sabría decir exactamente en qué genes y cómo se llama ni nada, ¿no? Entonces, ya con el camino andado, con Francisco fue mucho más fácil. Con Gabriel, la verdad es que fue un bebé muy, muy facilito también, pero aprendí muchas cosas. O sea, a veces cuando uno tiene hijos normovisuales, da por hecho muchas cosas, ¿no? Y finalmente, los pequeños, hasta los adultos, todavía por imitación aprendemos. Entonces, cuando te falta ese sentido de vista, pues la imitación tiene que ser guiada. Entonces, pues tienes que aprender muchas cosas, desarrollar, estimular los otros sentidos, porque a veces las personas también piensan, tiene discapacidad visual, es ciego, ¿no? Pues ya, solito vas a poder reconocer las cosas por el olfato o por el tacto, y pues a lo mejor sí, pero no siempre. O sea, si un niño no está bien estimulado, pues no va a desarrollar sus otros sentidos de la mejor manera, ¿no? Entonces, Gabriel me enseñó muchas cosas y como que preparó el camino, ¿no? Para su hermano. Y Gabriel, por ejemplo, no anda en bicicleta o nunca anduvo en bicicleta como Paco. O sea, sí anduvo, pero con apoyo. Y Paco anda en bici como si fuera otro chico normovisual. Anda en patines. Obviamente nada más si, no sé, le dices a la derecha, a la izquierda, así como fue, pero más rapidito para que no se vaya a caer. Pero él de verdad me impresiona muchísimo. Fue como más fácil. Su hermano le preparó cómo tenía que ser la vida, y te digo, Gabriel está trabajando en el gobierno de la ciudad, en la alcaldía donde vivimos, y Francisco en 3º de preparatoria. Excelente, Clau. Bueno, atrasándome un poco y retomando este tema que comentas, es muy importante que ustedes como audiencia entiendan esta parte, porque justamente, o sea, muchos dan por hecho que nosotros ya automáticamente como que vamos a aprender todo, y es un poquito más complejo cuando no lo vemos, porque ustedes como personas normovisuales pues se guían mucho a este aspecto de ven y imitan lo que ven, pero a nosotros tienen que enseñarnos desde lo más básico, que es a comer, a bañarte, a todo, hasta ya cosas más complejas. O sea, realmente es muy admirable cómo tú has sacado a tus hijos adelante, porque
En verdad no es un trabajo fácil, no es algo sencillo, o sea, se dice muy bonito, pero no es algo para nada fácil. Y por ejemplo, ya entrando a esta cuestión de que nos comentas que Gaby ya trabaja en el gobierno, él ya se desplaza solo, me supongo. Fíjate que sí, cuando empieza los talleres de orientación y movilidad, antes se los daban ahí en el instituto. Una maestra les pasaban al taller de orientación y movilidad. Cuando ya eran niños como de tercero de primaria hasta sexto año, tenían un tiempo de taller de orientación y movilidad, entonces ya era el uso del bastón. Y bueno, pues dentro de ese taller, lo que aprendimos, porque bueno, yo también tengo que aprender, hay diferentes técnicas. La técnica de abanico abierto, cerrado, barrido, toque, etcétera. Entonces, es como, de verdad es un mundo, ¿no? De información, y es un mundo que solo los que lo viven lo conocen. Entonces, ellos daban ese taller. Pero después, como te comento, empezaron con algunas modificaciones en el instituto y ya no lo dejaron de dar, pero nos enviaban o nos daban la opción de ir a Francisco Sosa, que está ahí muy cerquita del centro de Coyoacán. Ahí es el centro de rehabilitación para personas ciegas. De hecho, ahí van también desde pequeñitos hasta gente adulta que pierde la vista por alguna enfermedad, ¿no? Ya sea accidente o alguna enfermedad, que la más común es la diabetes, por ejemplo, ¿no? Que pierden la vista. Entonces ahí hay talleres desde orientación y movilidad hasta talleres ¿cómo se llama? De oficios, ¿no? Por ejemplo, hacen jabones para que ellos puedan vender, etcétera. La verdad es que está muy bien ese centro. Entonces ahí fue donde Gabriel retomó lo de orientación y movilidad, y ahí es donde ya le apoyaban y lo guiaban en exterior. Hacían recorridos ahí en el centro de Coyoacán, se iban, les enseñaban, y ahí fue donde lo aprendí yo también, los olores, ¿no? No, pues ya huele a pan, ya estamos casi en la esquina. Ya huele como a, no sé, a agua de sabor, ya estamos en la Michoacana. O sea, a detectar, a desarrollar el olfato para que puedan guiarse, ¿no? Entonces, apoyarse de los otros sentidos para la ubicación. Entonces, Gabriel lo hace bien, pero en una ocasión yo iba caminando y me pasaron dos cosas muy, hasta la fecha siento enojo, frustración, etcétera, ¿no? Y una persona con su bastón, una persona que paseó a su perro, no recogió el excremento de su perro. Entonces, cuando pasa la persona con discapacidad visual, hace el abanico, obviamente para no caer, y entonces se embarra todo su bastón. Y en lo que yo crucé, justo él iba a detenerse ya en esa puerta. Entonces, antes de que yo cruzara, obviamente si yo le grito, la persona con discapacidad visual, hasta que no le diga su nombre va a saber que le estás hablando a él, ¿no? No es como que le hagas señas a alguien y ya voltea a verte y tú le puedas transmitir el mensaje. Entonces, en lo que yo iba a cruzar, entonces lo dobla y se lo mete a o sea, siente algo raro, pero lo mete a su bolsa del pantalón. Y entonces, o sea, yo le ayudé a limpiarlo y todo, y él estaba como muy enojado. Y eso me dio mucho enojo, o sea, yo dije, ¿cómo la gente no piensa? Este pequeño detalle es bien importante para los demás, ¿no? Entonces, el no levantar una S, cuánta situación desagradable puede provocar en una persona que no ve, ¿no? Porque uno, pues la brinca, pues no sé, si ves a alguien de limpieza o barrendero en la calle, pues le dices, oye, lo podemos limpiar, o agarras una bolsita y lo recoges, no lo sé, pero bueno. Entonces esa fue una cosa que yo vi, yo estaba como, híjole, no. Y luego una persona que estaba en el centro, yo estaba comprando unas cosas y no había una coladera y se cayó, y yo también le ayudé a recogerla. Yo tengo claro que si cualquier persona que sale, la gente la va a apoyar, porque también somos muy solidarios. O sea, si ves a una persona que necesita ayuda, sí la va a apoyar. Y si la persona levanta el bastón, que también es otra técnica para pedir ayuda, y dependiendo cómo lo levantas, es la ayuda que necesitas, sí te van a ayudar, pero hay veces que no está al alcance de la gente, ¿no?
Entonces Claro. yo dije, no, no puede ser. Y entonces Gabriel se mueve en todos lados. Si se va con sus compañeros, sí se van en metro o se van en pecero, pero van todos juntos. Pero en el trabajo, indudablemente, él está solo y se mueve dentro de su trabajo, arriba, abajo, y en la casa a donde va, una vez que le dices dónde están las cosas, ya, ni usa bastón porque es peligroso para los demás, y él se mueve perfectamente. ¿Qué es lo que bueno, tú nos comentas esta parte y es muy real? La verdad es que nos enfrentamos en general a muchas circunstancias complejas, pero también es muy importante entender que el soltar a tu hijo y el dejarlo desprender poco a poco es el mejor acto de amor que puedes hacer hacia él. ¿Por qué? Porque ustedes como familiares no van a ser eternos, entonces el brindarnos de cierta manera como esta soltura, inclusive esta confianza, ¿no? Porque igual no voy a negar que para uno es muy fácil, ¿no? O sea, lógicamente, si ustedes están con el miedo, pues nosotros mucho más, pero es muy importante porque es un pasito más a la independencia plena. ¿Tú qué les podrías aconsejar a los papás que están viviendo esta situación tan compleja de la no aceptación al momento de dejar a su hijo como en este proceso de trasladarse solo, de moverse por su cuenta? Tienes toda la razón, o sea, indudablemente hay que, hay que dejarlos ser. Si ellos tienen un poquito de duda, primero hay que darle las herramientas, por ejemplo, el saber manejar el bastón, el saber pedir ayuda, el orientarse un poco, las herramientas tecnológicas que ya son muy, muy de mucho apoyo y muy importantes. Y eso también ellos lo pueden, Gabriel se está apoyando mucho de eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también me da un poquito más de confianza. Y finalmente, tienen derecho a tener su privacidad, y eso quiere decir platicar con quien quieran y cuando quieran y salir, ¿no? No están dentro de cuatro paredes siempre o comunicarse nada más por un dispositivo, sino salir y conocer y escuchar y hacer su vida como cualquier otro hijo que no tiene ninguna discapacidad. ¿Qué les diría? Que tengan esa confianza, que entre más seguros y más conscientes de la capacidad que tiene su hijo, que lo dejen poco a poco, tú con el alma en un hilo, pero él va a regresar todavía más contento. Y la práctica es la que le va a ayudar. El hacerlo constantemente es lo que le va a ayudar. Sí, claro, porque pues es muy importante esta parte porque de cierta manera hay que ser muy conscientes de algo, ¿no? De pronto uno piensa, es que yo lo voy a cuidar, ¿no? Pero ¿qué va a pasar el día que ustedes no estén? Desafortunadamente, aunque tenemos hermanos, aunque tenemos más familia externa, sabemos realmente nosotros, pues, que ellos estén para nosotros, más bien dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hacen su vida como personas normovisuales y si nosotros no tenemos estas herramientas para salir adelante, vamos a estancarnos y a tener una vida muy compleja, ¿no? Porque qué bonito ahorita poderlo hacer porque la situación lo amerita y porque tenemos el apoyo de nuestra red de apoyo, ya sea padres, ya sea, no sé, tíos, personas que apoyen en este proceso, al rato tenerlo que hacer por necesidad y ya. Ahora sí que aunque nos cueste muchísimo trabajo, pero pues ni modo porque ya no nos queda de otra. Entonces yo también sí quisiera invitar a los papás a que vayamos perdiendo estos miedos poquito a poquito y ir soltando. Igual yo no digo que sea repentinamente ni que sea algo desde un punto inconsciente, sino pues justo como comentas, darnos las herramientas que más se puedan, no solamente a la orientación y movilidad, sino también pues herramientas extras como por ejemplo, no sé, defensa personal, cosas que nos puedan ayudar un poquito más a ir mejor preparados a esta travesía que vamos a comenzar. Igualmente, como tú lo comentas, siempre hay gente buena, siempre hay gente que está dispuesta a apoyar, entonces pues poco a poco irnos quitando estos miedos porque de cierta manera vamos a tener que aprender a vivir con la discapacidad y aprender a adecuarla para tener una vida lo más normal posible. Entonces yo sí te invito a poquito ir soltando, ir dejando estos miedos. Yo sé que no es fácil, pero sí es algo necesario, que ahorita que tú puedes apoyar a tus hijos, pues lo lleves a cabo, pero sí ir soltando un poquito más para que cuando tú, no digamos que trasciendas, porque yo no me gusta irme a lo drástico, honestamente, pero sí cuando tú
de pronto no puedas llevarlo o él no se quede como de brazos cruzados, ¿no? Por no saber hacerlo o salga con miedo. Como tú bien mencionas, la práctica es lo que poquito a poquito va haciendo que uno vaya adquiriendo esta seguridad. Fíjate que cuando ya no hay otra, es cuando tienes que hacer las cosas, ¿no? Y qué mejor que antes ya tengas las herramientas y las sepas utilizar. El papá de Gabriel fallece en el 2020. Entonces, él también, nos echábamos porras los dos, ¿no? No, sí, déjalo, no, pero mejor lo paso por él yo, ¿no? El punto es que cuando fallece el papá de Gabriel, pues queda su hermano, mis hermanas, etcétera, etcétera. No dudo que lo amen a Gabriel, pero finalmente no es su responsabilidad y nadie va a dejar sus cosas por hacerlas de otra persona, aunque lo quieran mucho. Y es ahí donde Gabriel ya se va solo al trabajo, desde salir de la casa y llegar al trabajo. Entonces ahí yo ya estoy más tranquila porque ya lo ha hecho, pues ya tiene mucho tiempo trabajando, pues, pero es hasta que ya tuvo que hacerlo, el que ya no estaba papá y que mamá estaba ocupada, ¿no? Y que su hermano tenía que irse a la escuela, a la universidad, al trabajo. Entonces, hay veces que la gente sí te puede apoyar aún siendo de tu familia y hay veces que no, y eso no quiere decir que no te quieran, sino que cada quien tiene sus cosas que hacer. Y exactamente, o sea, hasta que lo tienes que hacer, te das cuenta que no hay de otra. Y qué mejor que tengas esas herramientas, ¿no? Sí, claro. Y continuando con este tema, sabemos que tus hijos se llevan 10 años de diferencia. Entonces, ¿tú cómo les explicaste a ambos esto de que no veían, que tenían la discapacidad, ellos solo se dieron cuenta? ¿Cómo fue que abordaste tú como mamá este tema? Fíjate que cuando vas involucrándote en este mundo de la discapacidad visual, te das cuenta que así como hay grados de discapacidad visual, hay diferentes percepciones, ¿no? Y yo no me podía imaginar que las personas ciegas pensaran que todos no veíamos, o sea, que todos éramos ciegos. Hasta Sí, claro. que mi hijo, Gabriel, cuando iba como en cuarto año, me dijo, pero ¿por qué tú encuentras las cosas más rápido? ¿Por qué tú me dices que ya viene una persona cuando yo no la he escuchado, ¿no? Y entonces ahí me cayó el 20 de que mi hijo no, o sea, yo no le había explicado que yo sí veía, o sea, que yo alcanzaba a ver a distancia, que yo no tenía que tener las cosas en la mano para saber qué eran, sino que yo tenía un sentido que a él le faltaba, o sea, no se lo había explicado, hasta que se lo expliqué y Gabriel sin problema, no cuestionó más allá. Y bueno, pues ya después me decía, tú sí puedes ver, tú dime quién viene, ¿no? O dime cuánto nos falta, o así cosas. Y con Francisco, él nunca me cuestionó, pero después yo me di cuenta que él lo tenía muy claro. O sea, como que Francisco, te digo, no sé de qué manera lo crié, que con Francisco fue todas las cosas más fáciles, a lo mejor los conceptos, a lo mejor el cómo hablarle, etcétera, ¿no? Y a Gaby pues le tocó picar piedra. Con respecto a que se llevan, 10 años, como que se complementaron, fíjate, Gabriel siempre ha sido como introvertido en hacer plática y demás, y ya que agarra confianza, bueno, pues ya, siempre te va a preguntar Gabriel tu nombre y tu apellido, ¿no? Y él así como que lo guarda en una carpeta y ya no, jamás se le va a borrar. Y lo recuerda perfectamente. Entonces, cuando vuelve a escuchar tu voz o le dices, no sé, Lupita del Lince. Ah, sí, ya, o sea, empieza a dar detalles, ¿no? Tu apellido, de quién eres hija y demás. Y Francisco es un poquito más platicador, como que se complementaron. En lo que Gaby le faltaba, Francisco le demostró mucho desde pequeño a ser un poquito más seguro, más independiente. Y Gabriel, por ejemplo, es un as en la música, o sea, toca todos los instrumentos que te puedas imaginar, canta, transcribe música, por ejemplo, y Francisco no tiene tanta habilidad en la música, sin embargo, le gusta. Entonces, hubo un tiempo en que por cuestiones familiares no tenían mucho contacto Gabriel y Francisco. Ahora que lo retoman,
La verdad es que platican mucho, 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 se comentan cosas y siguen complementándose, ¿no? Oye, y cuando tú fuiste, ¿qué había? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Y qué tocaste? ¿Y qué piensas? O sea, se complementan. Como que Gabriel, te digo, picó piedra y Francisco ya fue más facilito en toda la familia. Y en cuestión del contexto externo, los dos se van complementando con sus experiencias. Y ya que abordas que tú les dijeras, bueno, tengo un hijo con discapacidad, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo lo toman ahora? ¿Son incluyentes con ellos? ¿De pronto sientes que hay cosas que todavía falta como manejar? Desde el principio todo el mundo lo aceptó, todo el mundo lo incluyó, todo el mundo, a los dos, en su momento a Gabriel. Con Francisco soy muy insistente en que te cambia mucho la experiencia, ¿no? Y hasta en estas situaciones. Con Francisco cuando se presentó fue así como que sí sorpresa de otra vez se presenta la discapacidad, ¿no? Pero pues ya sabemos el camino y en general con Gabriel fue un poquito de resistencia al principio y cuando ya yo que era la que les transmitía todos los diagnósticos, las opiniones de los médicos y demás, como que ellos todavía se resistían un poco. Pero cuando yo dije, a ver ya, o sea, estoy perdiendo mucho tiempo, mi hijo se está atrasando en algunas cosas, ¿no? En lugar de disfrutar, de empezar a conocer el mundo, yo sigo pensando en que va a haber una cura milagrosa y qué mejor que así fuera y no porque sea algo como malo o feo, como no es como todos los niños, pues uno quiere que sus hijos tengan todos los sentidos y demás, ¿no? Pero realmente yo estaba perdiendo Claro. el tiempo para que mi hijo, con los sentidos que tenía, disfrutara y conociera y aprendiera, porque finalmente con esos con los que tiene, que es la realidad, es con los que iba a salir adelante y bueno, pues aquí está la prueba, ¿no? Pero yo ya estaba perdiendo mucho tiempo y cuando dije ya basta, me voy a enfocar en lo que sí hay y fue cuando entraba a la escuela y todo eso. Creo que también en mi casa y en la casa de paterna también como que les cayó el 20 y dijeron pues a darle, ¿no? Y ahí fue como cuando cambió el chip. Creo que también es bien importante que, pues no sé, la mamá, el papá o la persona más cercana ponga el ejemplo para que los demás sigan ese ejemplo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en el caso de Paquito, que tu nena y él tienen la misma edad, van creciendo en conjunto, ¿cómo tú le Ajá. explicaste a ella este tema? Es que considero que Francisco fue más fácil por la experiencia, pero también porque su hermana nunca lo dejó. O sea, trabajaba yo mucho con Francisco, algo que me faltó con Gabriel, que es la técnica de sombra, ¿no? Desde bebé, o sea, yo le decía cómo se llamaba el movimiento, qué era lo que tenía que hacer, meter, sacar, mira, toca el cortito, toca el largo, o sea, conceptos que a un bebé se le dicen, pero pues nada más mostrándoselo, que a Gabriel no se lo dije porque perdía yo el tiempo en médicos. Bueno, sí quiero que se entienda el perder el tiempo como buscando opciones y más opciones, no porque Sí, llevarlo al buscando una doctor solución. sea Sí, una claro. pérdida de tiempo. Ajá. Entonces, el escuchar Paco que su hermana ya se movía, que ya había agarrado algo, la curiosidad lo hacía moverse, ¿no? El estar con Elena en algún momento así como que, pero Paco, agarra esto. Y yo, mami, él no ve, a él le tienes que decir y él lo tiene que tocar para que lo agarre. Ah, ok. Conforme fueron creciendo, Elena empezó a conocer la lateralidad, ¿no? Paco también. Pero entonces yo ya le decía a Elena, dile que está a la derecha o a la izquierda. Y eso le ayudó también mucho a Elena. Claro, Entonces, qué interesante, ¿no? ajá, esos conceptos de espaciales, de lateralidad y demás, eso Elena los consiguió muy rápido, pero también fue por apoyar a su hermano y su hermano los consolidó porque bueno, pues todo el mundo le hablábamos de esa manera, porque ya sabíamos que eso le iba a ayudar a Paco. Claro, y es muy interesante como cómo lo implementaste, la verdad, con esta naturalidad, porque a veces muchos padres como que se cierran y cómo le voy a explicar a mi otro hijo que su hermano no ve, pues es muy simple, ¿no? O sea, realmente creo que a veces nosotros como que nos Sí. cerramos
Cuando Sí, no, Elena empezó la lectoescritura, había que ponerle todos los nombres de los artículos de la casa y de todo lo que se pudiera, ¿no? Puerta, refri, estufa, ventana, vidrio, mesa, silla, en lo que nosotros, bueno, en lo que las personas con ceguera conocen como en negro, ¿no? Que es la sí, 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 letra que nosotros normal, leemos. común. Ajá. Entonces yo a Paco, aunque Elena entró en una escuela regular, Paco estaba en el instituto también. Entonces, a la par, yo le puse en braille a Paco, en donde iba el nombre, yo le puse en braille a Paco. Entonces, Elena siempre le agarraba la mano y le decía, aquí dice mesa. Entonces, Paco aprendió el braille muy rápido, muy rápido. Creo Guau. que en segundo año de primaria Paco ya sabía braille. Entonces, eso lo implementé. Para Elena también aprendió muy rápido a leer, pero lo que a mí se me olvidó es enseñarle a Elena el braille. O sea, ella sí sabía, pero ella no lo tocaba y no ponía atención a los puntitos, nada más le guiaba la mano a su hermana. Pero si ahora lo pienso, si yo le hubiera dicho, Elena, tócalo, mami, o mira los puntitos, ella también sabría braille. Digo, lo sabe y sabe algunas letras porque, bueno, pues aquí en la casa Gabriel lo utiliza y Francisco también, ¿no? Pero Elena lo hubiera aprendido desde pequeña. Pero así fue cuando Paco también empezó a desarrollar la sensibilidad en los dedos para posterior adquirir la lectoescritura en braille. Qué maravilla, de verdad, todo esto que nos comentas y que nos compartes, porque es algo que a mí honestamente no se me hubiera ocurrido. Entonces, qué maravilla de verdad el conocer tu experiencia de este ámbito tan cercano y que nos permitas de cierta manera involucrarnos en esta parte del crecimiento de tus hijos, en cómo tú fue que lo tomaste, que llevaste todo este proceso. Es algo sumamente interesante, en verdad. Agradecemos de antemano que te hayas tomado el tiempo, que nos hayas como tal brindado esta parte de otorgarnos un poquito de más amplitud en este tema. ¿Tú qué le podrías recomendar a estos papás que de pronto están en este proceso del crecimiento de un bebé con discapacidad visual que de pronto a veces se les cierra el mundo? ¿Qué les podrías comentar basada a tu experiencia para motivarlos y como que ampliarles el que tiene la deficiencia de un sentido visual nada más, pero que eso no influye para que se pueda desarrollar como una persona normal? Fíjate que en el instituto decían ciegos puros, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué es ciego puro? Y ya después entendí que no tenían más de una discapacidad que era la visual. Pero en el instituto y en muchos lados hay casos de ceguera con alguna otra discapacidad, ya sea intelectual, ya sea psicomotora, etcétera. Cuando los papás, que todo mundo vamos a buscar varios diagnósticos y vamos a ver qué posibilidades hay como para curar, disminuir, ayudar a nuestro hijo. Pero una vez que tengamos un diagnóstico, no resistirnos, en mi caso, no perder ese tiempo que es valioso para cualquier ser humano en el desarrollo. Y entre más motivemos y estimulemos los sentidos de nuestros hijos, la inteligencia, la sensibilidad en todos los aspectos, creo que vamos a formar hijos mucho más seguros, mucho más capaces. Considero que esa resistencia a veces son los límites que nosotros inconscientemente le ponemos a nuestros hijos. Hace muchos, muchos años no se veían las personas con discapacidad más que cuando piden dinero, ¿no? Solamente para esos casos los podíamos ver en la calle, ¿no? Y ahora, afortunadamente, debido a la inclusión, debido a la apertura que hay en las escuelas ya para poder atender a este tipo de personas con diferentes discapacidades, ya las podemos ver en la calle. Y antes las escondían, o sea, no tenían derecho a una educación, eran tratados como personas que no tenían... o sea, sentarse en la mesa, compartir alimentos, utilizar cubiertos. Ya hemos avanzado en eso. Entonces, desde que su hijo disfrute dentro de la casa, tanto como afuera de la casa, y esa seguridad que ustedes sientan como papás, se la van a transmitir a los hijos. Y los hijos no nos van a dejar de demostrar que son más capaces de lo que nosotros podemos pensar como papás. Entonces, no nos resistamos
y démosle todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos tengan las herramientas necesarias para ir formándose e ir alcanzando metas a lo mejor pequeñas, pero una tras otra, que al final van a llegar a donde ellos quieran. Muchas gracias, de verdad, Clau. Qué bonita manera de pensar y qué bonito esto que comentas, porque es muy real. Antes las posibilidades de adquirir una carrera, de crecer como persona, eran posibilidades inexistentes verdaderamente. Y yo como papá, si tienes un hijo normovisual y de pronto tienes un hijo con discapacidad, que no dejemos de crear esta empatía, de volver, inclusive si somos personas únicamente normovisuales, de crear esta parte de empatía con tus hijos. Si de pronto hay un niño en el salón de tu hijo que tiene alguna discapacidad, independientemente de si es visual o no lo es, cualquiera que sea, el ser un poquito más empáticos, el buscar hacer la diferencia para que nosotros podamos tener una vida mucho mejor, con pequeñas acciones que hacen una gran diferencia, ¿no? Como lo que platicabas ya un poquito más atrás, esto de que no te cuesta nada si tú estás viendo que hay una S en la calle, agarrar una bolsita si la tienes a la mano y recogerla. Ese tipo de pequeñas acciones hacen una gran diferencia para tener un mundo mejor para todos. Muchas gracias por el testimonio que nos has brindado. De verdad, agradecemos infinitamente el que nos hayas brindado este tiempo, que nos hayas compartido tu experiencia y sobre todo que te hayas abierto para compartirnos todo esto. De verdad es muy enriquecedor este episodio. Muchas gracias por este tiempo, Clau. Gracias a ustedes, les deseo el mejor de los éxitos y soy fan número 1 de estos podcasts. No tengan la menor duda que van a formar una comunidad súper padre y ahí vamos a estar nosotros. Muchas gracias. Y recuerden que para vivir y disfrutar, no solo es necesario mirar.